Hola, te damos la bienvenida a nuestro canal de historias destacadas. Disfruta del contenido. Un recluso llevó un collar a su audiencia, y el juez perdió el conocimiento, quedando en estado de shock al notar que el objeto era idéntico al de su hija, desaparecida una década atrás. Alejandro Rivas se encuentra en el banquillo de los acusados, con las esposas ajustadas a sus muñecas. Tras haber pasado 10 años encarcelado por un delito que siempre ha negado, hoy se enfrenta a su última oportunidad de demostrar su inocencia. Delante de él, el juez Fernando Contreras entra en la sala con su acostumbrada autoridad. Reconocido por su severidad y compromiso con la ley, Contreras ha forjado una reputación impecable a lo largo de su carrera. Ningún delincuente ha logrado eludir su justicia. Su semblante es duro e inquebrantable, y sus ojos revelan la firmeza de alguien que ha dedicado su vida a buscar la verdad y garantizar la justicia. La sala del tribunal se envuelve en un silencio cargado de expectación. Todas las miradas están fijas en Alejandro y en el juez Contreras, cuya figura irradia respeto y autoridad. La audiencia siente la tensión en el aire, conscientes de que este juicio será diferente a los anteriores. Los abogados se enfrascan en un intercambio de argumentos, sus palabras cargadas de intensidad y determinación. El juez Contreras los escucha con atención, manteniendo una expresión severa e imponente. «Me condenan solo por cómo me veo, pero les aseguro que soy inocente», declaró Alejandro con firmeza. En ese instante, el juez queda completamente paralizado. Mientras Alejandro habla, sus ojos se fijan en un extraño collar que cuelga del cuello del prisionero. Al principio, piensa que debe ser una coincidencia, pero a medida que lo observa detenidamente, un escalofrío lo recorre al reconocer con terror lo que está viendo. «Ese es el collar de mi hija», exclama el juez Contreras, su voz cargada de incredulidad. La sala queda en completo silencio, sorprendidos ante la inesperada reacción del juez, conocido por su serenidad habitual. De repente, el juez pierde el conocimiento y se desploma en medio del juicio. La confusión es total. Alejandro, perplejo, observa cómo los presentes se apresuran a asistir al juez. Los abogados y miembros del jurado corren a su lado, tratando de entender qué ha pasado. «¿Qué ocurrió?», pregunta una voz en medio de la multitud. «Solo se desmayó», responde otro miembro del jurado, aún en shock por lo sucedido. Mientras los paramédicos sacan al juez Fernando Contreras en una camilla, él comienza a recuperar el sentido. Su mente sigue nublada por el impacto, pero un pensamiento sobresale: el collar. Las imágenes de su hija desaparecida se mezclan con las del prisionero y el collar que ella llevaba el día que desapareció. El dolor de no haber descubierto nunca la verdad sobre su hija, cuyo paradero sigue siendo un enigma tras 10 años, lo golpea con fuerza. Mientras tanto, en el tribunal, la situación está lejos de estabilizarse. La noticia del colapso del juez Contreras se ha difundido rápidamente. Un viejo conocido del juez llega al lugar: Samuel García, uno de los detectives más destacados de su época, famoso por su capacidad para resolver casos complicados y su mente estratégica. Samuel, rondando los 40 años, con una mirada intensa y una actitud decidida, se encuentra con su amigo de antaño, el juez Fernando Contreras, en la sala médica. Al enterarse del collar, y tras años de haberse retirado, sabe que ha llegado el momento de regresar a las calles para resolver el mayor enigma de los últimos tiempos. Samuel se aproxima a Alejandro, quien aún está claramente desconcertado. Con voz serena pero autoritaria, le pide que le explique cómo obtuvo el collar. Alejandro toma aire profundamente y empieza a relatar. «La noche en que me arrestaron, ayudé a una niña a huir de unos hombres peligrosos. Estaba aterrorizada y me entregó este collar, diciéndome que era lo único que le quedaba de su madre. Esa niña, nunca supe que fue de ella después de que me detuvieron». Samuel, que nunca se deja llevar por las apariencias, escucha con atención, tomando nota de cada detalle. Aunque la historia de Alejandro parece genuina, necesitará más evidencias. Solicita permiso para examinar el collar más de cerca, en busca de cualquier indicio que pueda ayudar a resolver este misterio. Al inspeccionar el collar, Samuel descubre una inscripción casi imperceptible: «Para nuestra querida hija, con amor, mamá y papá». Esta inscripción confirma que el collar pertenecía a la hija del juez Contreras. Samuel entiende que la relación entre Alejandro y la hija del juez es clave, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Se reúne con el juez Contreras, quien está recuperándose en una sala privada del tribunal. Aún debilitado, el juez le relata la historia de la desaparición de su hija y del collar. «Hice este collar especialmente para ella. Desapareció hace 10 años, y desde entonces no he dejado de buscarla. Verlo en el cuello de ese prisionero fue un golpe devastador». Samuel asiente,
comprendiendo la seriedad del asunto. Juez Contreras, debemos llegar al fondo de esto. Alejandro afirma haber ayudado a una niña a escapar aquella noche. Esto podría ser nuestra clave. Permítame seguir investigando para obtener respuestas. Con los ojos cargados de determinación, Contreras asiente en silencio. Con esta nueva pista en su poder, Samuel se dirige al taller de un joyero, un viejo conocido del detective. El lugar está lleno de antigüedades y piezas únicas. El joyero, un hombre de avanzada edad con lentes gruesos, lo recibe con una cálida sonrisa. ¿En qué puedo ayudarlo, detective? Samuel le muestra el collar y le explica los detalles del caso. El joyero se ajusta las gafas y examina la pieza con atención. Sí, reconozco este collar. Lo confeccioné hace varios años para una niña. Aunque no recuerdo con claridad su rostro, sé que es el mismo porque su padre me pidió que grabara un mensaje especial en él. Jamás imaginé que lo volvería a ver. ¿Cómo ha llegado a sus manos? Samuel asiente, inclinándose un poco hacia adelante. Este collar pertenecía a la hija del juez Contreras, quien desapareció hace 10 años. Necesito que me cuente todo lo que recuerde de esa ocasión. El joyero asiente lentamente, esforzándose por recordar. Esa noche pasó algo inusual. Un hombre vino aquí unas horas después de que el collar fue recogido, preguntando por él. Afirmó que era un regalo para alguien importante y que necesitaba uno idéntico. Se notaba inquieto. Nunca llegué a saber quién era, pero llevaba un anillo con un emblema distintivo, un dragón dorado, algo que jamás había visto antes, ni lo he vuelto a ver. Samuel anota cuidadosamente la descripción del anillo y promete investigar más a fondo. Mientras sale del taller, un hombre misterioso con traje oscuro y gafas negras los observa desde la distancia. Luego saca su teléfono y realiza una llamada. Mientras tanto, el detective Samuel se pone en contacto con varios testigos de la época, personas que podrían haber visto algo la noche de la desaparición. Habla con vecinos y conocidos de la familia, recopilando cualquier dato que pueda ser útil. Una vecina menciona haber visto un coche sospechoso cerca de la casa de los Contreras esa misma noche. Tras varias entrevistas, Samuel empieza a armar un panorama. El coche en cuestión pertenece a una empresa de seguridad privada que operaba en el área. Samuel decide visitar la empresa y, después de algunas averiguaciones, descubre que uno de los empleados, un hombre llamado Pedro, trabajó esa noche y no puede ofrecer una coartada convincente. Pedro es un hombre corpulento, con una mirada nerviosa y esquiva. Samuel se presenta ante él y comienza a interrogarlo. Pedro, necesitamos que nos digas qué estabas haciendo la noche en que Ana Contreras desapareció. Sabemos que estuviste en la zona. Pedro empieza a sudar, visiblemente nervioso. No sé de qué me hablan. Esa noche no vi nada extraño. Con su aguda experiencia, Samuel percibe la mentira en los ojos de Pedro. Pedro, sabemos que estuviste allí. Es hora de que nos digas la verdad. Pedro se muestra aún más inquieto, pero finalmente se rinde. Está bien, está bien. Esa noche vi algo. Vi a una niña corriendo, y había 1, 2, 3 hombres siguiéndola, o tal vez estaban ayudándola, no estoy seguro. No lo recuerdo con claridad. No quise meterme en problemas, así que me fui. Samuel lo presiona con firmeza. ¿Qué más viste, Pedro? Quiero que me digas toda la verdad. Pedro respira profundamente. No logré ver bien sus caras, pero escuché a uno de los tipos hablar por teléfono con alguien llamado Héctor. Eso es todo lo que sé, lo juro. Samuel vuelve a la sala de interrogatorios para hablar nuevamente con Alejandro. Presenta las nuevas evidencias y le dice: Alejandro, necesitamos más detalles sobre esa noche. ¿Conoces a alguien que se llame Héctor? Con esos nuevos detalles, Alejandro empieza a rememorar más de lo ocurrido esa noche. Sí, ahora que lo mencionas, recuerdo haber oído ese nombre mientras escapaba. Cuando me arrestaron y me subieron a la patrulla, escuché a los policías murmurar ese nombre, dijo Alejandro. Samuel se inclina hacia adelante, intrigado. ¿Hay algo más que recuerdes? ¿Cómo eran esos policías? Alejandro intenta hacer memoria, esforzándose por traer los detalles a su mente. Eran 2 hombres de mediana edad. Uno tenía una cicatriz en la mejilla derecha y el otro un tatuaje en el cuello, con un símbolo extraño, algo parecido a un dragón dorado. Se veían inquietos, como si supieran más de lo que aparentaban. Sospecho que no eran policías de fiar. Samuel y el juez Contreras se encuentran en una sala privada del tribunal para discutir los nuevos descubrimientos. Hablé con Fernando, dijo Samuel. Lo de los policías corruptos es alarmante, pero nos da una pista clave para seguir adelante con la investigación. El problema es que no tengo acceso a los registros de los oficiales que trabajaron esa noche.
Es como si alguien hubiera bloqueado y clasificado la información para impedir que lleguemos a la verdad. Héctor era bien conocido en el bajo mundo, un tipo peligroso con conexiones por todas partes. Si está involucrado, esto es mucho más grande de lo que creíamos. Fernando, debemos seguir la pista de estos oficiales. Si tuvieron algo que ver con la desaparición de Ana, podrían llevarnos hasta Héctor y descubrir lo que realmente ocurrió esa noche. Consciente de que necesita más detalles sobre los policías, Samuel decide ponerse en contacto con Vanessa, una exnovia de su juventud que ahora es directora en el departamento de policía. Se dirige a la comisaría y solicita una conversación privada con ella. Vanessa lo recibe con una expresión de sorpresa y curiosidad. Samuel, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué te trae por aquí? Pregunta Vanessa. Vanessa, necesito tu ayuda. Estoy investigando la desaparición de la hija del juez Contreras y necesito acceder a archivos confidenciales sobre 2 oficiales de aquella época. Vanessa lo rechaza de inmediato. Sabes que no puedo darte esa información, Samuel. Es información clasificada. Samuel, aprovechando su encanto y los recuerdos compartidos de su juventud, empieza a hablar con ella, trayendo a la conversación momentos del pasado y reafirmando su dedicación a la justicia. Vanessa, sé que te estoy pidiendo algo complicado, pero aquí está en juego la vida de una chica que lleva desaparecida 10 años. Necesito esos nombres y fotos para seguir adelante con la investigación. Vanessa suspira, mirando a Samuel con una mezcla de nostalgia y una leve sonrisa. De acuerdo, Samuel. Pero esto queda entre nosotros. Te daré acceso a los archivos por solo 1 hora. Haz lo que debas hacer. Samuel le agradece a Vanessa y se dirige al área de archivos confidenciales. Allí encuentra los nombres y fotos de los 2 oficiales que Alejandro mencionó, hace copias de los documentos y se marcha del lugar. Más tarde, Samuel visita a Luis, un antiguo compañero y policía retirado. Luis le comenta que esa noche había una figura influyente en la ciudad, un hombre llamado Antonio de la Cruz. Los rumores indicaban que Antonio se había reunido con el jefe de policía y le pagó una suma considerable, desviando a todo el departamento hacia un supuesto crimen de alto perfil en las afueras de la ciudad. Al final, se descubrió que todo era una falsa alarma, considerada una broma en ese momento. Pero, dados los recientes acontecimientos, Luis sospecha que aquello fue en realidad una distracción para encubrir el verdadero delito. Samuel le enseña a Luis las fotos de los policías corruptos, y Luis revela que el tatuaje del dragón dorado que uno de los oficiales llevaba es el mismo símbolo que el antiguo jefe de policía lucía en un anillo de oro brillante, del que siempre se jactaba. Pero eso no es todo, comenta Luis. Lo que estoy a punto de revelarte podría dejar a cualquiera sin palabras. Nunca pensé que tendría que sacar a la luz este oscuro pasado, pero la situación ha llegado a un punto crítico. A estas alturas, nada podría sorprenderme más, responde Samuel. Entonces Luis le suelta algo inesperado. El juez Contreras guarda muchos secretos. Nunca te hablé de esto, y dudo que el juez lo haya hecho. No sé si debería decirte, pero creo que ahora es indispensable. Dime de una vez, insistió Samuel, intrigado. Verás, cuando éramos jóvenes, conocí a Contreras. Fuimos amigos en la universidad, siempre era el más aplicado y concentrado. Pero una noche, durante una clase particularmente aburrida, nuestros amigos planearon ir a una fiesta. En ese momento de juventud y con ganas de escapar de la rutina, logré convencer a Contreras de que nos uniéramos a ellos para pasar un buen rato. Llegamos a la fiesta, el ambiente era ensordecedor. Contreras, siendo reservado, casi no hablaba. Yo, por otro lado, no paraba de hablar, a veces más de la cuenta. Esa noche, Contreras conoció a Jennifer, quien años después se convertiría en su esposa. ¿Sabías todo esto y nunca me lo mencionaste?, preguntó Samuel, sorprendido. Contreras ha sido mi amigo de toda la vida, y siempre ha sido muy discreto cuando se trata de Jennifer. Pero creo que hay una razón por la que nunca te habló de esto. Esa noche en la fiesta, uno de los hijos más ricos y poderosos de la ciudad estaba presente. Se llamaba Leonardo, y siempre alardeaba de sus riquezas y lujos. Cuando vio a Contreras con Jennifer, se llenó de ira. ¿Qué haces con ese tonto que no sabe hacer nada más que leer libros?, gritó Leonardo al notar la conexión entre Jennifer y Contreras. En ese momento, Contreras era mi mejor amigo, y al ver que la situación se ponía tensa, intenté intervenir para calmar las aguas. Por un instante pensé que todo se había calmado, pero los amigos de Leonardo empezaron a crear caos y alboroto. Cuando la policía llegó, todos se dispersaron. Mientras intentaba escapar, me tropecé. Pensé que Contreras me ayudaría, pero lo único que vi fue cómo corría y se alejaba.
Mi mejor amigo me había dejado atrás. Me sentí traicionado y lleno de rabia. Los policías me arrestaron junto a Leonardo y sus amigos. Ellos, por ser hijos de familias adineradas, fueron liberados en cuestión de minutos, mientras que yo no pude defenderme. Terminé pasando 2 años en prisión, acusado de ser cómplice de los crímenes que cometieron los amigos de Leonardo. Me usaron como chivo expiatorio para salir libres. Ahora que veo este logo del dragón, te darás cuenta de cómo todo se conecta, dijo Luis, mientras giraba su anillo entre los dedos. Hace muchos años, cuando estuve en prisión, aprendí a sobrevivir. Sabía a quiénes debía evitar. Prefería escuchar más y hablar menos. Ricardo, uno de los líderes de las pandillas que dominaban la cárcel, siempre llevaba un collar de oro. Nadie entendía su significado, yo tampoco. Intrigado, le pregunté a un compañero cercano, Zelda. Nunca se te ocurra preguntar sobre eso en voz alta, me advirtió mi compañero, susurrando con un evidente temor. Esa advertencia no me dejó dormir por días. Parecía que había un secreto que todos conocían, excepto yo. Nunca había visto el collar de cerca, pero una noche, Ricardo pasó a mi lado y finalmente pude ver el emblema, un dragón negro. Luis continuó con su relato. Después de salir de prisión, decidí convertirme en policía. Quería hacer justicia contra aquellos que intentaban evadir la ley sin consecuencias. Mi equipo y yo participamos en un gran operativo. En ese momento, la ciudad estaba dominada por una banda conocida como los Dragones Negros, pero la gente estaba harta de tanta opresión. Con los pocos policías que quedábamos, comenzamos a recuperar territorio. Durante una redada en uno de los escondites de los Dragones Negros, encontramos documentos que revelaban fraudes financieros, pero lo más impactante fue descubrir algunas fotos. En una de ellas, aparecía un collar que se parecía mucho a que mencionaste, dijo Luis, señalando la foto del collar de la hija de Contreras que Samuel había puesto sobre la mesa. ¿Pero esos no eran los Dragones Negros? ¿Qué conexión tienen con los Dragones Dorados?, preguntó Samuel. Hace mucho tiempo escuché en las noticias que la mayoría de los Dragones Negros terminaron en prisión. De otros, simplemente no se supo más, añadió Samuel. En realidad, sí sabemos lo que sucedió con ellos, respondió Luis, con un tono de pesar. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hicieron?, preguntó Samuel, curioso. Cuando la organización de los Dragones Negros estaba en su peor momento, hicieron un pacto con jueces y policías corruptos. Uno de esos jueces era Contreras. Creíamos que había rechazado el soborno, pero todo cambió cuando uno de los cabecillas, Gabriel, me ofreció una gran cantidad de dinero para que no me presentara en su juicio. Lo rechacé de inmediato, pero ahí es cuando la situación dio un giro inesperado. Gabriel me hizo una propuesta que no pude ignorar. Sabía de mi encarcelamiento injusto y cómo Contreras me había abandonado en el peor momento. Me prometió que si eliminaba un documento clave en su contra, usaría sus influencias para destituir a Contreras y darme un ascenso. Aunque nunca tuve la intención de aceptar, por un momento estuve tentado. Esa noche fui a la estación de policía decidido a borrar el archivo, pero la culpa me invadió y no lo hice. Al día siguiente, la evidencia que no eliminé fue presentada en el juicio contra Gabriel. Lo declararon culpable y fue condenado a cadena perpetua. Pensé que con eso todo había terminado, pero estaba equivocado. Poco después, los hombres de Gabriel prendieron fuego a mi casa. Afortunadamente, mi familia estaba a salvo, pero entre los escombros dejaron una estatua con el emblema de un dragón dorado. Samuel quedó atónito. De acuerdo, sigamos adelante. Pero antes, me di cuenta de que aún no has dado like a este vídeo. Esto es crucial para que YouTube siga recomendando nuestro contenido, y de esa manera no te perderás ningún vídeo nuevo. Así que no olvides de suscribirte y dejar tu like en este vídeo. Es totalmente gratis. Bien, sigamos. Ahora todo tiene sentido. Los Dragones Negros y los Dragones Dorados siempre fueron la misma organización, simulando ser enemigos para evitar ser descubiertos. Exactamente, respondió Luis. Gabriel nunca fue el líder real, solo una pieza en el tablero. Los Dragones Negros eran una fachada, una distracción para encubrir al verdadero jefe, quien está detrás de todo, incluyendo la desaparición de la hija de Contreras. ¿Pero por qué un líder de una organización tan poderosa querría a la hija de un juez?, preguntó Samuel. Luis, después de un breve momento de reflexión, respondió. ¿Y si el jefe de los Dragones Dorados y el autor del secuestro fuera alguien cercano al juez Contreras? Samuel, Arenito, murmuró. Ahora todo encaja. Pero, ¿quién podría ser? Ambos comprendieron que estaban más cerca de una verdad perturbadora,
Todos los ataques contra el juez Contreras habían sido planeados con demasiada precisión. Alguien muy cercano a él estaba detrás de todo. No creo que cualquier delincuente tenga acceso a tanta información personal, comentó Luis. Samuel unió las piezas. Quien está detrás de la desaparición es alguien que lo conoce a fondo, concluyó Samuel. Necesito que recuerdes algo, cualquier detalle que pueda ayudarnos, añadió Samuel. Luis se sentó, tomó un sorbo de agua y respiró profundamente. Recuerdo que aquella noche en la fiesta, cuando éramos jóvenes, escuché a Contreras discutiendo con alguien. Justo en ese momento apareció la policía. Tienes que recordar más, presionó Samuel. Cualquier detalle podría ser la clave para resolver este caso de una vez por todas. Luis se concentró, esforzándose por recordar. Ahora lo veo con claridad. Ese día, la policía también persiguió a Contreras y a la persona con quien estaba discutiendo. Lo recuerdo todo. Contreras nunca me abandonó. En realidad, estaba tratando de atrapar al verdadero culpable, dijo Luis, sorprendido, y luego susurró algo al oído de Samuel. Samuel se levantó como si hubiera visto un fantasma. Si lo que acabas de decir es verdad, hemos resuelto el misterio, dijo Luis, aún en shock. Tengo que ponerle fin a esto de una vez por todas, dijo Samuel mientras salía apresuradamente de la casa de Luis, subía a su vehículo y aceleraba a toda velocidad. No hay duda de que quien está detrás de todo es alguien del pasado de Contreras, alguien que lo conoce a fondo y cuenta con los recursos y la influencia necesarios para orquestar estos ataques. Debo descubrir quién es, pensó Samuel mientras conectaba las piezas. Mientras conducía, Samuel notó algo inquietante. Un coche negro lo seguía de cerca, imitando cada uno de sus movimientos. Su instinto y experiencia le indicaban que esto no era una simple casualidad. Sintiendo como el sudor comenzaba a perlar su frente, pisó el acelerador, decidido a perder a su perseguidor. La persecución se intensificó, y las calles de la ciudad se transformaron en un laberinto de riesgos y pura adrenalina. Maniobrando con destreza para evitar colisiones, Samuel intentó llamar a Contreras para revelarle la verdad sobre quién estaba detrás de todo, pero el juez no respondía a su teléfono. Desesperado, Samuel buscó en su coche una guía telefónica con los nombres de las personas de la ciudad. Mientras esquivaba obstáculos a gran velocidad, pensaba, debo encontrar a quienes estuvieron en esa fiesta aquella noche. La persona detrás de todo estuvo allí. Con un giro brusco en una curva, logró localizar la dirección de Leonardo, uno de los jóvenes que solía molestar a Contreras en el pasado, pero que ahora se había convertido en un respetado hombre de negocios que apoyaba a personas vulnerables. Samuel lo llamó frenéticamente. Hola Leonardo. No me conoces, pero soy el detective Samuel y estoy trabajando en el caso de la desaparición de la hija de Contreras, dijo Samuel con urgencia en su voz. Hace mucho que no oía ese nombre, respondió Leonardo. Necesito que me digas con quién estaba discutiendo Contreras esa noche en la fiesta de hace años, insistió Samuel. Justo en ese instante, el teléfono de Samuel se quedó sin batería y se apagó. Aceleró de inmediato, logrando finalmente dejar atrás al coche negro que lo perseguía, y llegó a la casa de Leonardo. Golpeó la puerta con desesperación, y cuando Leonardo la abrió, Samuel intentó calmarse a pesar de la tensión del momento. ¿Recuerdas aquella fiesta en la que estaban Contreras, Jennifer y Luis? Fue cuando eran jóvenes, dijo Samuel, con la voz todavía cargada de urgencia. Sí, lo recuerdo, respondió Leonardo. Contreras estaba discutiendo con alguien cuando la policía llegó. Con un suspiro profundo, lleno de arrepentimiento por su pasado, Leonardo continuó. Esa persona era a quien la policía realmente estaba buscando. Contreras corrió tras él para detenerlo. Tenía la intención de regresar para ayudar a Luis, pero parece que nunca lo alcanzó. Como la policía necesitaba a alguien a quien culpar, nos acusaron a mis amigos, a Luis y a mí. Mi padre, que tenía mucha influencia, consiguió que nos liberaran, dejando a Luis como el único responsable. Eso ya lo sé, pero no tenemos mucho tiempo, dijo Samuel con urgencia. ¿Cuál era el nombre de esa persona? Leonardo, esforzándose por recordar, comenzó a pronunciar el nombre, pero en ese instante fue alcanzado por un disparo del conductor del coche negro, que había irrumpido en la casa. Samuel reaccionó de inmediato, huyendo rápidamente. Subió a su vehículo y aceleró. El conductor, al darse cuenta de que Samuel escapaba, volvió a su coche, iniciando de nuevo la persecución. Estaba claro que quien estaba detrás de todo no permitiría que la verdad saliera a la luz y haría lo que fuera necesario para evitar que Samuel compartiera la información con Contreras. La persecución por la ciudad se volvía más frenética, y el destino de la hija de Contreras dependía de ello. Mientras esquivaba vehículos con habilidad,
Samuel mantenía un solo objetivo en mente: llegar a la estación de policía. Sabía que el conductor del coche negro haría lo imposible para detenerlo. Utilizando su conocimiento del área, Samuel planeó una ruta que lo llevó a un estacionamiento subterráneo, poco conocido en la ciudad. Con una maniobra precisa, logró despistar al coche negro. En el último segundo, giró bruscamente y entró al estacionamiento, donde había varios oficiales de policía. El coche negro lo siguió, solo para ser rodeado de inmediato por los agentes. «Salga del vehículo con las manos en alto», ordenaron los oficiales. El conductor, un hombre enigmático con gafas oscuras, fue arrestado de inmediato. Samuel lo observó con atención mientras lo esposaban y lo conducían a la sala de interrogatorios. Para su sorpresa, reconoció al hombre. Era uno de los policías corruptos que había estado buscando, uno de los que capturó a Ana aquella fatídica noche. En la sala de interrogatorios, Samuel se mostró firme e implacable. «Sabes que no vas a salir de esta. Será mejor que empieces a hablar», dijo con una voz decidida. El policía corrupto se resistía a hablar, pero al notar la intensidad en la mirada de Samuel, comenzó a inquietarse. Finalmente, la presión lo venció. Esa noche, empezó a decir con la voz temblorosa: «Recibimos órdenes directas de nuestro superior para capturar a Ana Contreras. Mi compañero y yo seguimos las instrucciones sin cuestionarlas». El policía respiró hondo, consciente de que lo que estaba por confesar lo pondría en serios aprietos. Alejandro estaba cerca de la escena y trató de ayudar a la niña a escapar, pero tropezó y se golpeó la cabeza. Quedó inconsciente y, al parecer, también perdió la memoria de lo que ocurrió esa noche. Nosotros aprovechamos la situación para capturar a Ana y luego culpamos a Alejandro de secuestro para ocultar nuestras acciones. Con el rostro serio, Samuel preguntó: «¿Quién dio las órdenes? ¿Quiénes son Héctor y Antonio de la Cruz?». El policía corrupto tragó saliva, consciente de que revelar esa información podría poner su vida en riesgo. «Habla ya», exigió Samuel, alzando la voz. Finalmente, el hombre se rindió ante la presión. Héctor y Antonio de la Cruz son solo alias, usados para esconder la verdadera identidad de quien dirige toda la organización. Su verdadero nombre es... Justo en ese instante, el juez Fernando irrumpió en la sala de interrogatorios, con el rostro marcado por una mezcla de incredulidad y furia. «¿Qué es lo que está ocurriendo aquí?», exigió saber. Samuel se volvió hacia él con una expresión seria. «Fernando, el hombre detrás de todo esto es tu hermano gemelo, Jorge Contreras». El juez quedó paralizado, incapaz de asimilar la revelación. De repente, todas las piezas del rompecabezas se empezaron a encajar. Fernando explicó que siempre había tenido un hermano gemelo, pero debido a su tumultuoso pasado y los traumas asociados, había preferido no hablar nunca de él. El juez se sentó y comenzó a explicar. «Jorge siempre fue la oveja negra de la familia. A diferencia de mí, él siempre estaba envuelto en problemas. Cuando crecimos, yo seguí el camino de la ley y me convertí en juez, pero nunca volví a saber de él, hasta esa noche fatídica, hace muchos años». Samuel, todavía impactado por la revelación del hermano gemelo secreto de Contreras, se acercó lentamente. «Sé que es duro revivir un pasado lleno de dolor, pero es necesario que lo hagas», dijo Samuel con empatía, brindando su apoyo a su amigo. «Tienes razón, Samuel», admitió Contreras, decidido a enfrentar el pasado que tanto lo había atormentado. Todos se acercaron, prestando atención a lo que iba a contar. «Hace años, fui con Luis a una fiesta organizada por algunos de los jóvenes más adinerados de la universidad, como Leonardo. En ese entonces, yo era uno de los estudiantes más dedicados y no solía ir a fiestas», dijo Fernando, mientras un escalofrío lo recorría al revivir esos recuerdos enterrados por tanto tiempo. Los amigos de Leonardo siempre estaban en problemas, y esa noche no fue la excepción. Debido al alboroto que estaban causando, alguien en la fiesta llamó a la policía. En aquel tiempo, mi hermano gemelo, Jorge, ya estaba metido en asuntos oscuros. Aunque nunca me lo confesaba, yo lo sabía, y siempre intentaba convencerlo de abandonar esa vida desordenada. Leonardo y sus amigos también empezaban a adentrarse en ese mundo, pero la policía ya los tenía bajo vigilancia. El día de la fiesta, cuando los oficiales llegaron, no fue solo por los disturbios. También iban con la intención de arrestar a Jorge y a mí. Jorge escapó de la fiesta en cuanto vio llegar a los policías. Esa noche, vi cómo mi mejor amigo, Luis, tropezaba y era arrestado, ya que lo confundieron con uno de los cómplices de Jorge y Leonardo. Quise ayudarlo, por supuesto, pero sabía que la única manera de demostrar su inocencia era entregando al verdadero culpable, mi hermano Jorge. Los seguí,
gritando: «Jorge, detente. Tienes que entregarte, la policía te está persiguiendo». «No me entregaré. Tienes que ayudarme a huir», me respondió Jorge. En ese momento, yo estaba por terminar mi carrera universitaria y pronto me convertiría en abogado, con la aspiración de llegar a ser un juez respetado. Sabía que si ayudaba a mi hermano a escapar, no solo estaría traicionando las leyes, sino también mis propios principios de hacer siempre lo correcto, sin importar las circunstancias. «Eres un idiota», exclamó Jorge con furia. Nos encontrábamos en la casa de nuestros padres, quienes estaban fuera de la ciudad. La policía llegó y, aunque Jorge era mi hermano, no podía ayudarlo a escapar. Decidí permitirle que siguiera su propio camino, con la esperanza de que eligiera bien. Uno de los oficiales tocó la puerta con firmeza y preguntó con tono serio: «¿Dónde está tu hermano, Jorge?». Sentí como todo mi cuerpo se estremecía, la culpa y el arrepentimiento me invadían. Sabía que, si lo dejaba huir, las consecuencias serían peores a largo plazo. A pesar de que me desgarraba traicionar a mi propio hermano, tomé una difícil decisión: lo denuncié. Jorge se ocultaba en el sótano. Mientras los oficiales descendían lentamente, mi cabeza no dejaba de imaginar cómo reaccionaría Jorge al saber que yo lo había traicionado. Sentí, como si compartiéramos un vínculo invisible, que algo en su interior se quebró. Los policías llegaron al sótano, pero lo único que hallaron fue una ventana rota y una nota de Jorge que decía que un día regresaría para vengarse. No muy lejos de allí, encontraron su mochila, dejada junto al río. Todos asumieron que ese había sido su destino final. Desde ese momento, siempre me he responsabilizado por lo sucedido. Esa culpa fue lo que me impulsó a retomar el caso de Alejandro Rivas. Comprendía lo que era estar atrapado en los tormentos de la mente, y al conocer su historia, supe que tenía la oportunidad de liberarlo de un destino injusto. Fernando concluyó su relato con un suspiro, como si hubiera liberado un gran peso. Samuel se acercó, con una mirada serena y llena de comprensión hacia su amigo. «Durante toda esta investigación, he sido yo quien ha llevado las riendas, pero ahora necesito que seas tú quien ponga fin a esto de una vez por todas», dijo Samuel con firmeza. «Tenemos que localizar a Ana». Con renovada determinación, Samuel se puso de pie, y junto al juez Fernando, empezaron a considerar dónde podría encontrarse Jorge. Hace muchos años, mi esposa Jennifer me contó que había visto a Jorge en un auto de lujo cerca del lugar donde jugábamos de niños. En ese momento, no le dije nada ni hice preguntas, porque el miedo y las emociones me dejaron sin palabras. Pero ya no dejaré que ese recuerdo me atormente. Jorge siempre quiso tener una casa lujosa cerca de donde crecimos. Después del incidente en aquella fiesta, ese pequeño pueblo quedó desierto. La gente evitaba la zona, temerosa por su seguridad, ya que se había vuelto peligrosa. Nunca regresé porque no tuve el valor, pero ahora es hora de enfrentar mis temores y poner fin a todo esto. ¿Crees que ese podría ser el refugio de Jorge?, preguntó Samuel. «Tengo el presentimiento de que sí», respondió Contreras con firmeza. El departamento de policía entero se puso en marcha. Los equipos se alistaron para la operación, repasando cada aspecto del plan para garantizar su éxito. La tensión era evidente mientras los oficiales se preparaban. Samuel y Fernando encabezaban la incursión, decididos a terminar con aquella pesadilla de una vez por todas. Esperaron hasta que anocheciera para evitar ser descubiertos. Al llegar al sitio, sus sospechas se confirmaron. Ante ellos se erigía una imponente mansión de lujo, custodiada por varios hombres armados que vigilaban el perímetro. Los policías avanzaron con cuidado y precisión, moviéndose en silencio. La tensión en el aire era palpable. Tras una intensa confrontación, lograron asegurar el área exterior, pero aún quedaban numerosos guardias en el interior, dispuestos a defender a Jorge a toda costa. Los equipos ingresaron a la mansión, y el sonido de sus pasos se amplificaba en las paredes. Tras un prolongado y agotador enfrentamiento, en el que Samuel estuvo a punto de resultar herido, lograron asegurar el lugar. De repente, una voz suave y melodiosa resonó desde la habitación más grande. Fernando la reconoció de inmediato. Con el corazón latiendo con fuerza, corrió hacia el origen del sonido. En una lujosa habitación, repleta de comodidades, encontró a su hija Ana, viva y visiblemente bien cuidada. Jorge nunca había tenido la intención de hacerle daño. Fernando no pudo contener sus lágrimas mientras abrazaba a su hija. Ambos lloraron, llenos de felicidad y alivio. Después de 10 largos años, padre e hija finalmente se reunían. Mientras tanto, en otro sector de la casa, Jorge fue acorralado por los policías. La tensión era evidente en el aire. En ese instante,
Fernando irrumpió y exclamó: «¡Bajen las armas!». Con lágrimas en los ojos, se volvió hacia su hermano y, con la voz quebrada, dijo: «Siento no haber sido el hermano que necesitabas. Lamento todo lo que ocurrió, y te prometo que haré todo lo posible para corregir mi error», expresó Fernando, con una mezcla de emociones imposibles de describir. Jorge, con una expresión que mezclaba ira y sufrimiento, dudó por un momento. Samuel le advirtió a Fernando que no se acercara, pero el juez no le hizo caso. Tras tantos años de distancia, los dos hermanos finalmente se miraron a los ojos y se perdonaron. Se abrazaron, un abrazo cargado de remordimiento y redención que conmovió profundamente a todos los que estaban allí. Habían transcurrido 10 años desde aquella noche fatídica, y las vidas de los Contreras, así como de todos los implicados, habían dado un giro radical. Alejandro Rivas fue absuelto, y como compensación por haber sido encarcelado injustamente, el Estado le otorgó una considerable suma de dinero y nuevas oportunidades. Alejandro se mudó con su familia a un lugar más pacífico y aprovechó su experiencia para fundar un programa que ayudó a cientos de personas que habían pasado por situaciones similares. El juez Contreras y el detective Samuel decidieron jubilarse para disfrutar más tiempo con sus familias. Jorge, por su parte, cumplió 10 años en prisión, pero debido a su buen comportamiento y sincero arrepentimiento, la Fiscalía le ofreció la posibilidad de cumplir el resto de su condena colaborando con la policía en la desarticulación de otras redes criminales. Ana, entretanto, lanzó una empresa exitosa, aprovechando la educación que recibió durante su cautiverio, ya que Jorge se aseguró de que nunca le faltara nada. Pero esa no fue la única noticia. En unos meses, Ana también celebraría su boda. Muchas gracias por haber escuchado esta conmovedora historia. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Historias Destacadas para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto.